Hola, muy buenas noches para todas, para todos. Esta es una nueva oportunidad para encontrarnos en Viviendo Santa Elena en su casa. Hoy les traemos un tema muy importante. Hace días de pronto estábamos pensando en este tema, pero no habíamos como encontrado las fuentes, los voceros, pero tuvimos una reunión muy importante hace unas semanas en la Mesa de Acueductos y Seguridad Hídrica de Santa Elena. Nos acompañaron dos bomberos de los que están aquí, que ya se los voy a presentar y nos hablaron de todo el tema de prevención de incendios y de todo lo que tiene que ver con cómo se producen, cómo es la ruta de atención, cómo los podemos prevenir y muy importante, qué pasa después de que un incendio ocurre, porque a veces la gente se desespera y quiere sembrar de una vez, como reforestar para que no vuelva a pasar nada más. Entonces ellos nos van a contar si eso es necesario, es bueno, es necesario, inconveniente, no conveniente. Entonces, sin más preámbulos, muchas gracias a ustedes, Capitán Andrés Monsalve, Sergio Gómez y Deiner Benítez, bomberos del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Casi no cuadramos el día, la hora, pero bueno, aquí estamos. Quiero decirles que el capitán Andrés Monsalve es el coordinador del Centro de Capacitación, Formación y Entrenamiento de Emergencias y Desastres del Cuerpo Oficial de Bomberos, y Deiner Benítez y Sergio Gómez son instructores del Cuerpo de Bomberos de Medellín y también bomberos. A propósito, felicitarlos por el reciente Día del Hombre que acaba de pasar y bueno, que son nuestros héroes y nuestras personas valientes que siempre están ahí listos y prestos para atender este tipo de emergencias que no son fáciles de atender y que son complejas. Entonces, buenas noches y muchas gracias por atender la invitación. Buenas noches, muchísimas gracias. Bueno, empecemos con las preguntas. Este es un programa muy pedagógico. La idea es que la gente pueda saber, déjenme que se me perdieron las preguntas, que la gente pueda saber cómo actuar, a quién llamar, porque uno se enloquece y de pronto llamamos a quién, y bueno, muchas cosas pasan cuando ocurre un incendio, entonces también contarle a la gente un poco de información así muy pedagógica para que ellos puedan tener claridad también de cómo se producen los incendios, qué no tenemos que hacer los humanos para provocar incendios y como para prevenirlos también. Entonces lo más importante es poder hacer un programa muy pedagógico. Entonces voy a iniciar con las preguntas. Una muy lógica, muy, pues que pareciera como muy simple, y es, ¿qué es un incendio y por qué se produce? Y muchas gracias. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Sergio Gómez y vamos a hablar un poquito de qué es un incendio forestal. Un incendio forestal es un incendio que se presenta de manera descontrolada, un fuego descontrolado, en todas las partes que conocemos como medio de bosques o parte de vegetación. Igualmente también entra incluido, según nuestra legislación, en todo lo que es agrícola para el sector colombiano. Y en otros países es mucho más especificado como quemas agrícolas, pero acá lo tomamos todo como incendios forestales. Entonces esto nos afecta grandemente toda esa capacidad arbórea que tenemos, bien sea también fauna y flora. ¿Por qué ocurre? Ocurre en este momento primordialmente por el fenómeno del Niño, que es el tiempo de menos lluvia que tenemos, donde todos esos combustibles vegetales, llamémosle así a toda la vegetación, empiezan a desecarse, empiezan a secarse, empiezan a evaporar su agua, entonces se ponen mucho más prestos para que cualquier fuente de energía, de fuego, un cerillo, una colilla de cigarrillo, una hoguera, una quema en un lote, haga que esa energía se traspase directamente a esa zona boscosa y se afecte. ¿Por qué? Porque no tenemos la misma humedad que tenemos en Santa Elena, por decirlo así. Santa Elena es un lugar que tiene mucha humedad y unas temperaturas muy bajas, que es muy favorable para que no se presenten incendios forestales, pero en este momento, en esta temporada, es muy factible que se presenten porque están mucho más secos esos combustibles, entonces ahí generan ese denominado predisposición para quemarse. Otra de las preguntas, pero usted ya ha ido respondiendo algo, es qué actitudes y qué actividades humanas favorecen el tema de los incendios. Sabemos que las corporaciones ambientales han prohibido, por ejemplo, lo que es la quema de basura, que eso es una costumbre de pronto a veces muy rural. La gente quema basura y eso se descontrola, pero también el tema de las fogatas, el tema de dejar los vidrios. ¿Qué conductas o actitudes deberíamos evitar para prevenir un incendio, para que no se genere un incendio? Bueno, vamos primero a entender que los incendios forestales son causados en sí por tres grandes variables. El primero es la variable antrópica, que
clasificar en dos grandes fases, que son los pirómanos, los incendiarios, y una tercera que se puede tomar como accidentes, pero eso va a entrar un poquito más adelante. Entonces, pirómanos incendiarios, tenemos que entender que un incendiario es toda aquella persona que quema con la intención de generar una afectación para un beneficio económico. Y el pirómano es una persona que posiblemente, si se le hace un estudio psicológico, tenga un problema psiquiátrico, lo cual hace que él sienta placer o se sienta conforme al ver las llamas o que lleguen los equipos de respuesta a atender ese tipo de emergencias. Entonces ya sabemos que lo primero es el antrópico. Ya hablamos causas naturales. Entonces, como su nombre lo indica, son todas las causas que pueden desencadenar cualquier fenómeno natural. En este caso, los que posiblemente se puedan ver mayormente en el área metropolitana serían rayos, pero es poco común que ocurran, porque en Santa Elena, por ser un lugar tan húmedo, si bien se puede generar que un rayo impacte un árbol, pero solamente lo va a afectar. No va a haber un fuego como que genere un desencadenar, pues esto de esta manera. En este momento, pues que estamos en el fenómeno del niño, las probabilidades de que hayan tormentas eléctricas son muy bajas, entonces eso también baja la probabilidad de que se presente un incendio así. Y el otro son los fenómenos accidentales. Accidentales quiere decir todo aquello que si bien por la mano del hombre ocurre, no se procura hacerle daño a la naturaleza. Pero obviamente por esa pequeña imprudencia o no tomar las medidas necesarias, se puede desencadenar en un incendio. Entonces, esas prácticas importantes tenemos que empezar a enfatizar en que los caminantes o las personas que acampan no son malos, solamente que tienen que acatar bien las normas. En este momento, si alguien va a caminar, procurar no arrojar basuras, procurar no tirar vidrios, procurar no llevar colillas de cigarrillo o si las llevan, apagarlas y depositarlas en un tarrito que usted pueda tener para su disposición y volver a llevarlas pues a la cabecera municipal o a la ruralidad donde usted pueda ya desechar de manera más coherente. Que si hacemos fogatas, procuremos no encenderlas con materiales líquidos combustibles como echar acelerantes, gasolina, tiner o algo de eso, porque eso puede hacer que se permee también sobre la superficie y se pueda pues salir de control. Y siempre que el fuego ya no se necesite, se tiene que hacer una muy buena liquidación. Tenemos que entender que una liquidación es que no quede absolutamente ni un rastro de brasas ni que queden superficies calientes. Entonces, es decir, si bien tú no ves el fuego, tienes que echar mucha más agua o depositar tierra y agua en el sitio donde hiciste la quema, perdón, donde hiciste la hoguera o la fogata, para en verdad ya determinar que ahí no puede ocurrir ningún tipo de incendio. Entonces es importante eso. Obviamente, también tener unos perímetros que nos permitan seguridad para que no se incendie la vegetación que está cerca de la fogata y todo momento, cuando el fuego esté encendido, procurar estar atento a él, no irse a dormir a la carpa, no alejarse, sino que siempre haya pues como un monitoreo y una vigilancia constante. Exacto, lo de los arbustos también es importante, hacerle una superficie que sea lo más plana posible, lo más alejado de combustibles que estén muy por encima de la hoguera. Y lo otro, como tú lo habías dicho, la quema de basuras. Buscar depositar las basuras en los contenedores que están dispuestos para ello, para evitar con esto generar situaciones accidentales donde salgan de control. Finalizando el año tuvimos muchos incidentes por globos. También es un llamado, siempre lo hemos hecho, un llamado importante a los globos de mecha que son muy bonitos para quien los está elevando, pero no sabemos dónde van a caer y en los bosques de Santa Elena cayeron varios durante el fin de año y tuvimos varias emergencias por ese hecho. Ahora pues es porque todo está muy seco, pero bueno. Bueno, cuando ocurre un incendio, normalmente en Santa Elena, lo primero que la gente dice es pidan helicópteros, pidan el helicóptero. Sabemos que a veces ese tipo de ayudas, ese tipo sí, de apoyos tienen que ver con otras entidades que no son no es la alcaldía de Medellín, ni es el cuerpo de bomberos, ni el de AGRED. ¿Cómo viene a ser un apoyo así? ¿O es necesario, no es necesario, es efectivo, no es efectivo solicitar un helicóptero para que pueda controlar un incendio de grandes proporciones? Bueno, muy buenas tardes para todos. El helicóptero es un elemento de gran ayuda para el combate de incendios, no solamente forestales, sino que en otros países utilizan el helicóptero para hacer manejo hasta de incendios en estructuras. En nuestro
el helicóptero se utiliza con un mambibuque, pero no es efectivo en todas las oportunidades. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta el clima, hay que tener en cuenta los vientos que se estén presentando y también la disponibilidad. Hay un horario donde el helicóptero nos puede brindar un apoyo importante, pero hay que hacer toda la parte de solicitud adecuada. Entonces, no es que el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín disponga del helicóptero cuando lo requiera, sino que hay que hacer un procedimiento con el director tiene que solicitar el apoyo y bajo la disponibilidad de los pilotos es que se realiza este apoyo. Leiner, que estuvo más involucrado con el apoyo aéreo, nos va a dar otras indicaciones. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Einer Benítez. Como lo mencionaba el capitán Monsalve, hay diferentes variables para poder seleccionar este equipo, para poder trabajar este aparato. Y efectivamente hay muchas variabilidades, ¿sí? Dentro de ellas es la zona de acceso por la cual va a trabajar la aeronave y se trabajan en dos factores de seguridad. Uno es la seguridad del personal en tierra, o sea, que los bomberos que están trabajando directamente en el incendio, pues sea seguro para ellos esa operación de la aeronave. Y también el tema de la seguridad misma de la aeronave, ¿sí? Si en algún momento se ve afectada la seguridad de la aeronave, en el caso de nosotros, en el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín, para nuestras áreas de trabajo tenemos designado el Bell 206, es un helicóptero pequeño con cargas limitadas. Eh, es una aeronave pequeña y carga poca cantidad de agua. Entonces, también nosotros en el proceso de análisis del recurso miramos qué tan efectivo es utilizar este equipo durante esa operación. Y tenemos unas limitaciones aéreas y es que el aeropuerto de Medellín, el aeropuerto que controla estas operaciones, funciona con la salida, con la puesta del sol y solamente vamos a trabajar durante ese periodo de tiempo, las horas de sol, solamente las horas de sol, o sea que aproximadamente hasta las 5:30 de la tarde el equipo puede trabajar. El equipo es eficiente, funciona, pero también hay un montón de variables que se deben de tomar desde los comandos de incidentes que hay en el sitio para tomar la decisión correcta. Entonces, no siempre es lo mejor. Para nosotros los incendios forestales, pues la mano de obra del bombero e incluyendo también la comunidad que nos puede apoyar en los sitios es lo fundamental, ¿cierto? Es lo primordial. Temas de prevención y temas de atención pues ya en el sitio y este tipo de ayudas pues se irán pidiendo dependiendo del nivel de peligrosidad del mismo incendio y a qué fuentes está llegando el fuego. Bueno, eso está bien. También piensa uno mucho en los vientos, que de todas maneras este Valle de la Burrada es una zona bastante alta en vientos, entonces también debe haber ahí algún riesgo, me imagino yo, pues no sé, ustedes no lo mencionaron, pero creo que de pronto sí. Bueno, ¿cuál es esa ruta de llamado cuando ocurre un incendio? Porque es que la gente se enloquece, que llamemos al 123, que llamemos a bomberos, entonces llaman por distintos lados y distintas fuentes a pedir que se acuda al sitio para controlar el incendio. Entonces, ¿cuál sería esa ruta primera como para que no perdamos tiempo y podamos llamar y hacer una llamada efectiva? Bueno, gracias a Dios, existe ya hace muchos años el número único de seguridad de emergencias 123. El 123, además de que activa el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín, inmediatamente la información llega a nuestros despachadores de forma precisa. Inicialmente te hace la recepción de la llamada una persona que tiene conocimientos, es un policía que fue entrenado justamente para direccionar el caso específico a los despachadores y nuestros despachadores ya tienen la capacidad para determinar cuando un incidente es importante y hacen el despacho de todas las unidades que se requieran. Entonces, cuando ya tenemos información de que es un incendio forestal, que es un incendio en el corregimiento de Santa Elena, el despachador determina cuántas unidades se requieren, hace el despacho, nuestro jefe de operaciones también es convocado a asistir a la zona para poder de esta forma garantizar todos los recursos. Una ventaja importante cuando hacemos el llamado al 123 es que no solamente se despacha al Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín como lo haríamos con una llamada directa a la estación, sino que se despachan las otras entidades de apoyo
que hacen que nuestro acceso a la zona sea mucho más seguro y mucho más rápido. Entonces, cuando se despacha el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín, también se hace el despacho de unidades de movilidad que nos hacen más fácil el subir de los camiones a la zona. También se despacha a personal de la Policía Nacional, porque como lo hablábamos ahorita, muchos de estos incidentes son provocados por pirómanos o por incendiarios, entonces también necesitamos ese apoyo, tanto como por la parte, Se me fue un momentico usted en su como por la audio. y muchas veces Ahora sí. cuando tenemos esas novedades, es importante que lleguen estas otras entidades. Además de eso, cuando ya tenemos un incendio forestal que está consumiendo gran parte de vegetación, hacemos el empalme con los organismos de socorro de nuestra ciudad. Entonces tenemos otras entidades como Defensa Civil, como Grupo de Apoyo General, como Vigil de Antioquia, que van a apoyar es un personal con recursos, son las personas que hacen el apoyo al apoyo, son los que nos llevan el agua. Entonces, cuando hacemos esa llamada al 123, estamos garantizando que todas las instituciones del municipio, del distrito, lleguen al incidente y de esa forma ser mucho más efectivos con el control. Bueno, yo quería complementarle al capitán Andrés Monsalve con el tema del reporte y es las personas cuando llamen a nuestra línea única de emergencia de reportar, decir, ser muy conscientes de lo que van a decir. Es qué está pasando, en este caso un incendio forestal, en dónde, un sitio exacto, ¿cierto? No sé, en la reserva tal, en la vereda tal, un punto de referencia para nosotros. Llegue a la escuelita Pepito Pérez y en este caso, que es un corregimiento, pues el reportante, que viendo la magnitud de lo que está sucediendo, eh, hacerse cerca al punto de referencia para guiar los equipos de respuesta primaria al lugar más rápido, porque muchas veces llegamos, somos rápidos, el tiempo de respuesta son entre 8 o 12 minutos para el corregimiento de Santa Elena desde la estación 3, pero mientras ubicamos el lugar, mientras damos 2 o 3 vueltas, pero si la comunidad nos espera, la comunidad nos aguarda en un lugar y nos guían al sitio exacto de donde pueden llegar nuestros vehículos y si tenemos que desplazarnos caminando, pues va a mejorar. Entonces, el qué está pasando, dónde está pasando, puntos de referencia y si es posible que la misma comunidad nos acompañe. Otra información muy importante que nos serviría a nosotros, en este caso dentro del reporte, ya en el sitio es dónde hay fuentes de agua de las que nosotros podamos hacer provecho para hacer la extinción del fuego, ¿cierto? Es mucho más fácil para nosotros hacer un control de un incendio con agua que de manera manual, ¿cierto? Si tuviéramos que montar algún tipo de maniobra. Ahí ese tema del agua está complicado porque Santa Elena estamos en este momento en una situación compleja con las fuentes de agua. Toda Pero Colombia. bueno, esperemos que eso mejore un poquito ahorita en abril y cambie la cosa porque, bueno, es preocupante el asunto. Y gloria a Dios no ha pasado nada en estos días, no ha habido como incendios como graves. Pues ayer hubo un incendio pequeño que lo controlaron fácil ahí en la laguna. Pero bueno, en fin. Justamente eso es muy importante porque ustedes, como Sí, les lo decía, ustedes son los que saben cuáles son las fuentes de agua que podemos usar y cuáles no. Entonces ahí radica la importancia de lo que hablaba Teiner ahorita. Si ustedes nos dicen, va, esa agua de esta fuente podrían tomar o de esta fuente no podrían tomar. Eso es la importancia de lo que decía el compañero ahorita. pues a veces eso no es tan fácil, capitán, porque ese dato solamente lo tienen los acueductos, pero se puede averiguar, o sea, se puede averiguar en tiempo real en cualquier caso, en algún momento Total. que haya alguna emergencia. Bueno, lo último, preguntarles, la gente a veces se desespera después del incendio y dicen, vamos a reforestar y hacen jornadas y queremos ir, y bueno, ¿cómo reforestamos? Pero se sabe que ese terreno queda sensible, queda caliente, tiene como pues una condición que no es la más apta para sembrar inmediatamente. Entonces cuéntenos ustedes qué recomiendan en relación con esa etapa post al incendio, o sea, cuál debería ser como un paso a paso para ese post después del incendio para poder saber cuánto se puede demorar poder pensar en una siembra posterior a ese espacio.
Bueno, a grosso modo, vamos a tomar esto un poco así. Cuando uno sufre una herida, esa herida no se sana inmediatamente. Hasta muchas veces, cuando usted está muy lesionado en un hospital, primero buscan estabilizarlo para después hacerle la cirugía, ¿cierto? Lo mismo pasa con la tierra. Si hay una afectación tan grande, sus componentes físicos y químicos pueden variar en gran parte. Entonces, al momento de usted intervenirlo, en vez de generar más beneficio, va a generar un daño mayor o hasta hacer que las plantas y el ecosistema se desestabilice mucho más. Entonces, lo ideal es esperar. Pero ¿cómo sabemos hasta dónde esperar? Pues ahí es donde tienen que entrar las organizaciones, las CAR, porque ellos tienen que hacer un estudio de suelos, tienen que determinar cuál fue la afectación, tienen que determinar con un inventario forestal qué fue lo que afectó, para ya después de ahí determinar, recuperar los suelos, verificar el pH del suelo, entender cuánta materia orgánica hay y cómo puede hacerse para mejorar la materia orgánica, porque tenemos que comprender que la materia orgánica es lo que permite que el ciclo de nutrientes vuelva al suelo y así las plantas puedan nuevamente salir. Al igual que si dejamos o hacemos una recuperación muy pronta y hacemos riegos y otras cosas, podemos lavar todos esos minerales, podemos dañar la tierra. Entonces ya para poder sembrar algo en esa tierra vamos a tener que hacer un tratamiento mucho más dispendioso y costoso, por así decirlo. Entonces, lo ideal es primero estudio de suelos, después de hacer estudio de suelo, recuperación del suelo, después de recuperación del suelo, se empieza a planificar qué especies vamos a introducir o dependiendo del daño, si va a ser una restauración ecológica, natural, o si va a ser una restauración ecológica para preservar. ¿Cómo así? Natural es que tenemos que dejar que el mismo medio haga todo su proceso de reconstrucción, ¿cierto? Que es casi todo lo que puede pasar en grandes zonas de Santa Elena, que allá ellos mismos pueden generar su misma restauración. O si bien la afectación fue tan grande que no tenemos un banco de semillas o no tenemos un árbol padre, por así decirlo, que tenga bastantes semillas, lo que tenemos que hacer es empezar a introducir, pero las especies que son nativas. Porque lo que queremos hacer es que toda esa ecología que había antes siga con su ecosistema lo más natural antes de la afectación. Entonces, inmediatamente lo ideal no es sembrar inmediatamente, no es ir a abrir huecos y meter plántulas o meter semillas o hacer riegos, no. Es dar un tiempo a que el mismo ecosistema empiece a sanar un poco y ya posterior con personas pues profesionales que hagan un estudio para que sea mucho más efectivo el introducir especies o trasplantar otras especies cerca al sitio de la afectación. Yo creo también que es importante, Sergio, que le contes a la comunidad de Santa Elena la importancia de la no siembra de pinos que no corresponde, ¿cierto? Ok, los pinos no son malos, no podemos decir que los pinos son malos, solamente que los pinos no son una especie endémica del sector. Entonces, cuando se introduce especies que no son endémicas, pueden ocurrir dos cosas. Uno, una competencia impresionante en la cual la especie más fuerte, en este caso el pino, se reproduzca y coja mucho más terreno y cambie todas esas circunstancias del sitio para beneficio de él. Otra, que se haga un mutualismo donde todas las especies nazcan con normalidad. Entonces, algunos estudios han demostrado que el pino es demasiado fuerte y agresivo a la vez para crecer. Entonces, cuando introducimos pino, lo que hace es que podemos cambiar un montón de factores físicos y químicos a nivel de materia orgánica, a nivel de suelos, nivel de ciclos hídricos y nivel de ciclos de nutrientes. Entonces, es indispensable que cuando se genere una afectación por incendios forestales, si bien hayan pinos, pero si están ya deteriorados, sustituirlos por, eh, por arbustos o árboles nativos, que lo que nos va a ayudar es que tengamos un mejor tránsito de la fauna y así haya una recuperación mucho más pronta del ecosistema y nos va a beneficiar en que va a proteger muy bien el agua, va a generar unos microclimas que van a ser beneficiosos para los suelos y para los animales en Santa Elena, su crecimiento va a ser más sostenible. Entonces son cosas que en verdad nos van a beneficiar.
Yo sé que esta pregunta no la teníamos contemplada, pero ustedes saben cuántas hectáreas se han quemado en Santa Elena. Con los dos últimos incendios del año pasado, uno que hubo en julio no, perdón, agosto, y el último de diciembre que fue tan fuerte, Se puede que fueron dos 6. reservas, uno fue en la reserva de la Sí, telaraña y el otro no recuerdo si fue en la más que ladera del seminario. claro. Bueno, no sé, si ustedes tienen ese dato, ¿no? O los corché, qué pena. No es que eso se Bueno, toman por estadísticas, y esas estadísticas la manejan directamente los directivos, los jefes la, operativos la, o y los la corporación. subcomandantes, porque ellos son los de la toma de decisiones. Pero en algunos incendios que hemos estado, por ejemplo, en el del Ecohotel La Aldea, de todo Sí, ese ese de sector, la fueron telaraña, ese. aproximadamente 2 hectáreas. El del 12, monasterio que subió hacia La Paloma, ese sí fueron 12, alrededor de Sergio, 18 espérate, hectáreas. 12 o 2. Dos, dos, Ah, 2, 2 2, 2. hectáreas. Ujú. Recuerden que una hectárea son 10.000 metros Metros cuadrados. cuadrados, diez sí, mil, sí. 10.000, ¿cierto? Si bien usted lo ve muy grande, al momento que usted lo camina o hace un sobrevuelo con un dron, determina el terreno como tal. El otro que Pero esa ibas a decir estadística era, sí se puede saber, pero pidiendo esa información, sí, esa se que ya puede tendría que solicitar, sacar una información mucho más especializada. tranquilo. ¿Y ibas a decir del otro del seminario? No, El seminario fueron alrededor de 7, 8 hectáreas. ok, listo. Bueno, no, antes de irnos entonces, ¿alguna recomendación, alguna instrucción, algún llamado a la comunidad para que nos vamos como con esa última invitación, un llamado a la acción para que la comunidad esté atenta? Sí, yo sí quiero invitar a todos los que nos están viendo y a todo el personal a que hagamos un muy buen manejo del recurso hídrico, de que tratemos de conservar y de proteger esas fuentes que tanto las necesitamos, tanto para el consumo de las personas en Santa Elena como para el manejo de los incendios. Además de esto, desafortunadamente en Santa Elena tenemos ya muchas personas que están viviendo cerca a sitios donde podemos tener incendios forestales. Esto nos genera un riesgo adicional, que es que se nos prendan las casas. Esos incendios se llaman incendios de interfase y generan un riesgo adicional muy, muy importante. Esos incendios pueden cobrar vidas, entonces siempre estar muy atentos, siempre tener a la mano el teléfono y tener pues como comunicación con los vecinos, de forma de que cuando está pasando algo poder informarle, hay un incendio en la parte de abajo, estén pendientes porque les puede llegar. Entonces, esa comunicación, esas cadenas comunitarias nos permiten salvar vidas y eso es importante para todos, chicos. Bueno, yo quería contarles también algo a las personas que nos acompañan y es que la resolución 523 del 2005 en su artículo 80 dice, habla de la prohibición de las quemas, ¿sí? Y dice que en épocas de verano y bajo condiciones climáticas especiales que las establece el IDEAM, se suspenden todo el tipo de quemas, ¿cierto? Están prohibidas. Entonces, que tengan en cuenta quienes están haciendo cultivos, quienes tienen algún tema que necesiten hacer quemas, pues que tengan esa conciencia, no solo por el tema de ley y demás, sino la conciencia ambiental de que en este momento tener una imprudencia o no tener la pericia suficiente de manejar un fuego puede descontrolarse y generarle daños al medio ambiente, ¿cierto? Y directamente también, como decía el capitán Andrés, alguna vivienda del sector o que mueran personas y daños irremediables al medio ambiente, como hablaba Sergio ahorita, las plantas, la fauna y todo este factor ambiental que hay que para que se recupere va a tardar demasiados años. Entonces, un manejo responsable, evitar en lo posible cualquier tipo de quema y si van a utilizar fuego en un barbecue o algo parecido dentro de sus propiedades, ejercer maximizar las medidas de seguridad para poder tener ese fuego bajo control, ¿sí? Y yo por último es invitarlos a que sean garantes de la seguridad de su medio ambiente, a que si ven conductas sospechosas, si ven que alguien está siendo imprudente al hacer una quema o alguien está siendo imprudente al hacer una hoguera o algo en zonas de alto riesgo para incendios forestales, pues inmediatamente lo notifiquen con las autoridades competentes para que ellos también ejerzan el control
y así empecemos a generar como esa conciencia que necesita la comunidad de incendios forestales. Pues lo mejor de los incendios forestales es prevenir. Si no ocurre ningún incendio forestal, es ideal. Entonces hay que apuntar hacia ese ideal, evitar los incendios forestales. Muchísimas gracias por la información. Ahí hay un par de cosas que se me ocurre antes de irnos y sería entonces muy buena idea, Capitán Monsalve, antes de pensar en reforestar el lugar donde ha habido incendios, ayudar a reforestar las cuencas. Eso sí se puede hacer. Eso Total. sí lo Y como podemos dice agendar. Sergio, utilizar esos árboles que son nativos, esa Ujú. vegetación que es nativa, para garantizar el ciclo adecuado de reforestación. Del agua. Y lo otro, en Santa Elena no tenemos comités de emergencia. Estamos en esa tarea de generar unos comités de emergencia a través de las juntas de acción comunal y un comité de emergencia local, porque tampoco hay. Desde hace muchos años se está tratando. En caso de que se requiriera, se quisiera, porque sé que hay mucho anhelo de hacerlo, ¿ustedes nos podrían dar capacitación para eso? Claro, siempre el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, a través de su departamento de capacitación, estamos dispuestos a colaborar con la comunidad. Nosotros, eso es lo que queremos, siempre es prevenir, siempre evitar que pasen todas estas situaciones, porque eso nos ayuda a salvar vidas, que es nuestro objetivo fundamental. Bueno, excelente. Esa es una muy buena noticia para cerrar este episodio. Bueno, no, yo creo que ha sido muy importante tenerlos el día de hoy, hablando de estos temas tan fundamentales para la seguridad de todos y especialmente para prevenir estos incendios forestales que en Santa Elena todo el tiempo estamos como pensando va a ocurrir, va a pasar, o vemos un humito por ahí en el horizonte, la gente lo ve desde cualquier lugar de la ciudad y ahí mismo nos alertamos todos. Entonces, estamos muy atentos con este tema porque sabemos lo que nos ha costado vivir esos incendios forestales tan duros que nos han tocado. Entonces, muchas gracias al capitán Andrés Monsalve, a Sergio Gómez y a Deiner Benítez. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros el día de hoy, sobre todo poder tener esta información tan de primera mano para contarle a la comunidad sobre esto tan importante. Con mucho gusto, siempre para servirles. Muchas gracias por la invitación. No, a ustedes gracias por aceptar. Bueno, a todas las personas que nos vieron el día de hoy, muchísimas gracias. A quienes nos van a ver en diferido también, muchas gracias por estar aquí como siempre y repliquen este episodio que es de fundamental importancia para todos. Una feliz noche y muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta muy pronto.